Pues escaparatismo en realidad es bastante más complejo de lo que parece al principio. Es un conjunto de acciones que tienen que ver con la organización y la disposición del producto en la zona que se establece el primer contacto visual entre un comercio y el potencial cliente. Entonces, todas estas acciones lo que quieren básicamente es captar la atención de la persona que va andando por la calle, en una realidad muy compleja, porque en la calle hay muchísimos elementos y tienen que captar la atención con el objetivo de potenciar las ventas y siempre transmitir además los valores y la imagen de esa marca, de ese comercio debe estar también vinculado. Pues tradicionalmente sí que hay sectores que han tenido mayor recorrido en escaparatismo, todo lo que tiene que ver pues, con moda, por ejemplo, complementos, objetos de decoración. Sin embargo, yo creo que el escaparatismo debería ser trasladable, extrapolable a cualquier sector. Yo tengo una batalla personal o un objetivo que es poder hacer escaparatismo en determinados sectores a los que por ahora parece que les es un poco ajeno, sobre todo los que venden espacios, como por ejemplo las agencias de viajes o por ejemplo las inmobiliarias, ¿no? Que nos venden espacios en 3 dimensiones y sin embargo sus escaparates suelen ser en 2 dimensiones, suelen ser únicamente pues, imágenes de destinos o de viviendas. Pero yo creo que, aunque tradicionalmente haya sectores que realmente han desarrollado mucho más esto, creo que es algo por explotar y explorar y que nos daría muchísimas alegrías y muchas sorpresas ver que otro tipo de tiendas, tecnología, por ejemplo, que empiezan también un poquito a entrar, nos pudieran proponer ese tipo de experiencias, ¿no? Desde la calle, que captaran la atención de los productos, aunque no estemos acostumbrados a lo mejor a que una ferretería, por ejemplo, o una peluquería pueda disponer o desplegar un escaparate maravilloso. Claro, lo que sí es básico es que es necesaria la iluminación artificial, eso es muy necesario, aunque estemos en un escaparate a las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde, es necesaria. Sí que hay determinados colores de luz que se asocian a determinados sectores. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología o las ópticas suelen ser escaparates con luz más fría. Una luz media la tendríamos en objetos o en complementos, en moda, y alimentación suele estar vinculada a una luz más cálida. Pero sí que es cierto que en cualquier caso debe haber una mezcla, una combinación de luces difusas generales y luego focos para poder dar acentos a determinados elementos, objetos que queremos resaltar, y que también hay que tener muy claro y tener en cuenta la luz natural, porque sobre todo en nuestra región conocemos el poniente, es una luz muy fuerte que puede llegar incluso a causar pequeños desperfectos en el producto, pero la luz natural yo creo que tenemos que analizarla e incluirla como un aliado, porque al final somos seres biológicos y el que entre esa luz natural y ilumine, sabiendo que además va cambiando de este a oeste con el paso del sol, pues creo que hay que incluirla. Entonces al final sería una mezcla entre la luz artificial necesaria absolutamente, la natural y esa posibilidad de focos regulables que nos permita poner acentos e ir modificándolos. Pues sobre todo va por temporadas y no podemos escapar tampoco a la moda y a las tendencias. Lo que sí que es cierto es que hay una psicología del color y que los colores nos despiertan emociones. El verde nos vincula al crecimiento y a la naturaleza, el azul a la inmensidad del mar, es muy espiritual, y el rojo, por ejemplo, pues es muy pasional. De hecho, suelen decir que del amor al odio hay un paso, pero en el mundo del color no hay un paso, porque el rojo es la pasión y la rabia. Entonces, realmente no hay un color que se vincule a un sector, aunque sí que determinados sectores suelen trabajar determinados colores, la alimentación, por ejemplo. Sí que hay que estar muy atento a la moda. Y luego hay temporadas, estaciones como la Navidad, en la cual la carta de colores cambia. Entonces aparecen las combinaciones, las paletas cromáticas navideñas, que está el rojo y el verde, aparecen los plateados con los dorados. Entonces sí que se trabaja en esos determinados aspectos. Yo creo que más que determinados colores por sectores, cómo los combines. ¿No? Había una frase, a mí me gusta mucho, que dice, bueno, dentro del círculo cromático, los colores que están al lado de la rueda son análogos y los que están en unas posiciones distintas, opuestas, son complementarios. Y en pintura hay un dicho, ¿no? Decía que los colores análogos, ¿no? Son amigos y los complementarios son amantes, en el sentido de que realmente cuando son complementarios crea muchísimo más contraste y a nivel publicitario de que nos llame la atención funciona, y eso se utiliza en escaparatismo. ¿Qué debe primar más, la personalidad del negocio o la del cliente? Al final el escaparate no deja de ser como el primer contacto que tiene un cliente
con un determinado negocio. Y es cierto que el objetivo es ampliar las ventas, pero también es cierto que el escaparate tiene que estar vinculado a los valores y a esa identidad del comercio, a la identidad de la marca. Es fundamental. Entonces, a pesar de que cuando se trabaja el escaparate se trabaja en un determinado público, target, es decir, si yo, por ejemplo, vendo moda, pues sé que mi cliente está entre una franja de edad, que es femenino, masculino, es decir, yo realmente voy intentando captar la atención de un cliente tipo. Pero a pesar de eso, mi propuesta de escaparate siempre tiene que estar vinculado a mi imagen de marca, es decir, a cómo soy yo, cómo me conoce la gente, qué quiero transmitir con mi comercio, si quiero darle fuerza a que soy un comercio tradicional, que estamos desde el siglo pasado, o si lo que quiero es transmitir alegría, vanguardia, compromiso social, por ejemplo, sostenibilidad. Entonces todo eso tiene que primar, con lo cual entre las dos, a pesar de dirigirte a un cliente, tiene que primar también, por supuesto, estar vinculado a la propia esencia del comercio. ¿Hasta qué punto influye, Elia, el espacio en un buen escaparate? Influye muchísimo porque no es lo mismo trabajar en escaparates que a lo mejor tienen 80 centímetros de profundidad, a escaparates en los que tienes 1,80 m o 2 metros, por ejemplo, porque eso te permite poder trabajar en planos diferentes y crear otro tipo de profundidades. Además, la altura que tengas influye mucho en las condiciones espaciales y también las técnicas. Los escaparates, por ejemplo, que tienen un techo técnico que nos permiten poder poner focos basculantes, por ejemplo, iluminar, o nos permiten por los laterales poder incluir o colgar cosas, nos dan unas posibilidades tremendas en una vitrina, en un espacio en el que se pueden romper las reglas físicas que actúan en la calle. Es decir, nosotros al final estamos pegados al suelo por gravedad, dentro del escaparate las cosas pueden flotar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, el poder hacerlas posible, tiene mucho que ver con el espacio, por cómo sea, ya no tanto en dimensiones, sino por cómo esté previsto, como si fuera la caja escénica de un teatro, básicamente, ¿no? El cómo esté esa tramoya, cómo esté todo previsto para que nosotros podamos colgar, sacar de un lado, de otro, elevar, iluminar, por ejemplo. ¿Qué pesa más? Sí. ¿El gusto o el presupuesto para lograr un buen escaparate? Pues un buen escaparate no está reñido nunca con un presupuesto bajo. Es decir, al final es una cuestión de creatividad. Es cierto que las grandes marcas que hemos visto crean escaparates con unos presupuestos altísimos. Y eso les permite, sobre todo a nivel de material, pues adquirir materiales más costosos. Pero si realmente vemos el escaparate con el objetivo de captar la atención del viandante o captar o aumentar ventas, realmente no hacen falta presupuestos elevados, sino grandes ideas. Ideas que realmente capten y rompan con la experiencia vital de las personas que van pasando por la calle y que realmente te hagan pararte, aun sabiendo que estamos muy expuestos a una sobreinformación brutal también a nivel virtual y que cada vez es más difícil captar la atención de alguien. Un profesional debe ser quien a mí me monte un buen escaparate, o intentar yo con mis mañas y mis marañas, que no paso de ser un simple y humilde comerciante, y que sea lo que Dios quiera con el escaparate. Hombre, yo creo que sí que habría que profesionalizarlo. Hay dos formas de profesionalizarlo. O bien contratar a una persona externa que sea experta y que te pueda montar el escaparate, o bien formar, aparte de tu empresa, o sea, aparte de las personas que trabajan en la tienda, en escaparatismo. Formarlas, es decir, darles nociones de marketing, de psicología del color, de psicología del consumidor, de composición, para que ellas mismas lo puedan montar. En cualquier caso, al final es una cuestión de esfuerzo, de tiempo, económico, planificación, porque montar un escaparate, aunque el montaje deba ser rápido para que cambie rápido el escaparate, pero requiere también un tiempo al que el comercio también debe hacer frente, cuando mientras tanto están entrando continuamente clientes, tienes que cambiar, controlar stock, entonces tienes que sacar tiempo también para eso, por eso muchas veces también se externaliza. Debe renovarse, digamos, al año, por ejemplo, un escaparate? Pues no hay una regla concreta. Sí que se suele decir que debe estar renovado cada 15 o 20 días, pero es cierto que no todos los comercios y sectores pueden llegar a ese grado, a esa rapidez de frecuencia de renovación. Con lo cual, a lo mejor a nivel mensual sería una cosa más aconsejable. Lo que sí que es cierto es que, aunque sea a nivel mensual,
sí que habría que cada 15 días cambiar algo el escaparate, no renovarlo entero, pero cambiar la disposición de algún producto, hacer algo como que lo hiciera dinámico, que no esté parado realmente un mes, aunque tú no cambies toda la escenografía en un mes. Pero también es cierto que depende de promociones, festividades, de stock, de muchísimas aspectos, y que también cada comercio debe ir viendo su clientela y ver ajustando ese esfuerzo que hay que hacer, que es tremendo, a su propio producto y clientela. El interiorismo y el escaparatismo, ¿de qué manera se complementan? Pues están muy complementados. Más allá de que el interiorismo no está la parte, es el aspecto del marketing, de tener que captar atención, pero sí que es cierto que cuando planteas una escenografía o un proyecto dentro del escaparate, tienes que hacer uso de determinados recursos que se dan en escaparatismo, desde la elección de piezas de mobiliario hasta la iluminación, textura, gamas de colores, porque al final se trata de recrear un ambiente o recrear un momento en el tiempo. Entonces sí que van vinculados, a pesar de eliminar la parte de marketing, de la parte del interiorismo. Pues los puntos clave yo creo que sería trabajar sobre un concepto, es decir, no disponer los objetos por disponerlos, es decir, todo lo que tengo en la tienda lo saco y ya está, sino trabajar en un concepto, en una idea, en un proyecto, algo que queramos simbolizar. Luego, ver un poco los productos, seleccionarlos. No se puede sacar todo y convertir el escaparate en una especie de bazar, porque no captarían la atención de nadie. Planificarlo muy bien, que es fundamental, elegir gamas de colores, los materiales que vas a utilizar, cuándo lo vas a montar, cuánto tiempo vas a tardar, eso también es fundamental. Y luego que ese escaparate también esté dentro de una estrategia, para que cuando llegue marzo no nos hayamos quedado sin el presupuesto que teníamos para escaparatismo para todo el año, ¿no? Sino que realmente sea parte de una estrategia general. Y sobre todo, como he dicho al principio, y aquí me repito, pero creo que hay que emocionar, que hay que captar la atención del público y que eso siempre es un reto. Pero si realmente tú consigues que alguien que va andando se pare y te mire y diga, ¿pero qué es esto?, con muchas posibilidades para entrar a la tienda, y si entra es muy probable que compre, porque ahí ya estás tú, ahí ya está Eva. Es decir, una vez que tú captas la atención de fuera, dentro ya es el territorio de los comercios donde ellos van a saber cómo tratarte, van a poner todo ese cariño y la ilusión que dice Eva, pero para eso necesitamos que crucen el umbral. Y ese cruce, ¿no? ese momento lo va a conseguir el escaparate.